Tutieu envía un saludo muy especial a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y suerte. Hoy exploraremos una historia imaginaria llena de emoción en la historia de Uri y Tutu. Un mundo donde podrían vivir una vida tranquila y sencilla juntos si ciertos dolores no hubieran invadido sus vidas. Nos moveremos entre la dura realidad de la casa de bambú, donde el miedo siempre está al acecho, y los momentos suaves imaginados de la vida pacífica que podrían haber tenido. Presten mucha atención, no aparten la vista de la pantalla porque los eventos siguientes los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que viene será aún más fascinante. Si Lin nunca hubiera existido, probablemente estaríamos viviendo en paz ahora, ¿no? Esas palabras salieron de los labios de Yuri antes de que pudiera detenerse. Flotaron en el aire tenue de la vieja casa de bambú, no más ruidosas que el viento. La luz de la tarde se desvanecía poco a poco, dejando manchas anaranjadas y grises sobre las paredes tejidas. La habitación pequeña parecía volverse aún más estrecha, como si el miedo mismo hubiera espeso el aire. Uri estaba sentado en el escalón de madera con los codos apoyados sobre sus rodillas, los dedos entrelazados con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos no podían quedarse quietos. Se movían desde el estrecho camino de tierra hasta la cerca de bambú, luego hacia los árboles que se mecen lentamente a lo lejos, buscando una figura, un movimiento o un error. Detrás de él, unos pasos suaves resonaron sobre el suelo. Tutu acababa de doblar la ropa que había traído del jardín. Se detuvo en la puerta y lo observó en silencio por un momento. La forma en que él se inclinaba ligeramente hacia adelante como si estuviera listo para levantarse al más mínimo sonido hizo que su corazón se apretara. Él solía sentarse así solo cuando estaba reparando algo o pensando profundamente en algún plan futuro. Ahora esa era la postura de alguien que no había descansado realmente en mucho tiempo. Ella se acercó y se sentó a su lado, los escalones de madera fríos bajo sus pies. Deslizó suavemente su mano sobre la suya y lentamente separó sus dedos entrelazando los suyos con los de él. Esta vez lo dijiste en voz alta, susurró. Yuri no la miró de inmediato. Su mirada seguía fija en el camino, pero sus dedos apretaron su mano como si temiera que ella se desvaneciera si la soltara. No debía haberlo dicho, murmuró. ¿De qué sirve hablar de una vida que no podemos tener? Tutu lo miró fijamente observando su rostro, las ojeras tenues bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, cómo tragaba saliva cada pocos segundos, como si algo estuviera rasgando su garganta. Puede que no podamos tenerla, dijo suavemente. Pero eso no significa que no podamos pensar en ella. En un breve momento el viento cambió de dirección. Los últimos rayos de sol atravesaron las pequeñas rendijas entre los palos de bambú, iluminando el rostro de Yuri. El polvo en el aire brillaba como fragmentos de otro mundo, y en esa luz tenue como si la realidad estuviera aflojando, liberándose. En otra versión de esa tarde, el mundo comenzaba con el color verde. El cielo se extendía claro y transparente sobre los árboles de pomelo. Cada hoja brillaba con la luz fresca. El aire en el patio de la casa de bambú olía a tierra y a cítricos. Cerca un gallo cantó perezosamente, más por costumbre que por prisa. Yuri sacó la motocicleta negra del refugio temporal, limpiando suavemente las hojas caídas del asiento. Dos cascos, uno negro y uno blanco, descansaban juntos casi como un símbolo silencioso de la vida que compartían. Miró hacia la puerta. ¿Estás lista?, llamó. Si salimos ahora el mercado no estará tan lleno. La cortina se movió suavemente y ambos salieron ajustándose sus vestidos blancos sencillos. Su cabello estaba atado de manera relajada en la parte de atrás, con algunos mechones cayendo sobre su rostro.
Sus ojos brillaban claros sin la sombra de las noches en vela. ¿Qué opinas?, preguntó girándose un poco. ¿Está bien este vestido? Yuri se detuvo por un momento. Sus labios se abrieron lo suficiente para dejar escapar un sonido que no era una palabra. Luego sonrió una sonrisa lenta, tranquila, proveniente de un lugar donde se sentía seguro. No solo está bien, respondió. Estás preciosa. Su voz era calmada, firme, ya sin la tensión de antes. Ahora sonaba como un hombre que sabía que tenía todo el tiempo del mundo para decir estas palabras. Un tono rosado subió a las mejillas de ella. Bajó la cabeza tímidamente, pero las comisuras de sus labios no dejaban de sonreír. «Dices eso solo para que me dé prisa», bromeó. «Lo digo porque es la verdad», respondió él. Ella rió una risa clara, fácil, que resonó en el aire cálido. No había temblores ni preocupaciones ocultas en su risa. Subió a la moto rodeando su cintura con los brazos, sin apretar, solo de forma cómoda. Uri encendió el motor y salieron por el pequeño camino hacia el pueblo. La primera parada fue en el puesto de pescado, donde el vendedor ya sabía qué tipo de pescado le gustaba a ella. Luego pasaron por la sección de verduras eligiendo hojas frescas, algunas especias para la sopa y unos tomates que ella manipuló en sus manos con una tranquila satisfacción. Después se detuvieron en el puesto de fideos en la esquina de la calle, donde había sillas de plástico bajas y tazones de fideos humeantes. Yuri revolvía los fideos mirando cómo ella probaba el caldo y sonreía satisfecha. Nadie los seguía. Nadie los miraba con desconfianza. Ningún hombre flotaba como una amenaza en su día. Solo una pareja joven moviéndose por una mañana tranquila, recogiendo pequeñas piezas de felicidad simple. Esa imagen brilló y luego el mundo volvió a la realidad. En el presente, el rugir de un motor de motocicleta se oyó en el camino de tierra afuera, levantando polvo filtrándose a través de las grietas en la pared. Ese ruido atravesó la calma como un cuchillo. Tutu se estremeció, su hombro se encogió. La camiseta que había doblado cayó de sus manos y se deslizó por el suelo. Uri reaccionó al instante. Se levantó, la tomó de la mano para ayudarla a levantarse y la llevó lejos de la pequeña ventana junto a la puerta. Su mano se posó suavemente pero con firmeza en su espalda, empujándola hacia la pared más gruesa. Su cuerpo también se movió, cubriéndola parcialmente sin pensarlo. Ambos contuvieron la respiración. El rugido del motor se acercó tanto a la casa que las vibraciones permanecieron en el aire, luego se desvanecieron mientras el sonido se alejaba por el camino y se perdía en la distancia. Solo cuando el sonido desapareció por completo, Yuri relajó un poco los hombros. Los latidos en el pecho de Tutu seguían fuertes. Ella levantó la mano temblorosa hacia su pecho, intentando calmarse. No había pasos, no había voces. Nadie tocó la puerta, pero su cuerpo no creía que todo hubiera pasado. Uri la miró y levantó la mano para acariciar su mejilla. Su pulgar rozó suavemente su piel como si se estuviera recordando a sí mismo que ella aún estaba allí, que había logrado protegerla por un minuto más. «Está bien», susurró. Solo era un transeúnte. Sin embargo, en su rostro la mentira era demasiado evidente. Sus ojos seguían mirando hacia la ventana, hacia el camino afuera, escuchando. Ya no creía en la idea de que solo fuera un transeúnte. No después de todo lo que Lynn había hecho, no después de todos los lugares en los que ella había aparecido. Los últimos vestigios de luz diurna desaparecieron por completo. El patio de la casa se sumergió en tonos de azul grisáceo. Los árboles se convirtieron en sombras, sus ramas moviéndose lentamente como largos y delgados brazos. Dentro, la pequeña lámpara de aceite en la mesa baja cobró vida, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Los caños de bambú emitían un suave crujido cuando el viento de la tarde pasaba alrededor de la casa. Tutu volvió a la escalera y se sentó nuevamente.
Esta vez se acercó más a Yuri, apoyando la cabeza en su hombro. Él se movió un poco para hacerle espacio, pero no se alejó. Pasó un largo rato sin que ninguno de los dos dijera nada. ¿Alguna vez sientes rencor? Finalmente rompió el silencio ella, su voz suave como un suspiro. ¿Rencor por qué?, preguntó Yuri, aunque ya sabía la respuesta. «Rencor por cómo terminamos», dijo ella, escondiendo el miedo, siempre esperando que ella apareciera. Sus dedos se enrollaron lentamente en la tela de su manga, como queriendo apoyarse en él. Su mandíbula se tensó. Miró hacia el oscuro camino de enfrente, donde cada sombra que pasaba parecía una amenaza. «No hay nada malo en nosotros», dijo suavemente. «No elegimos esto». Ella lo eligió. La garganta de Tutu se apretó. De todos modos, si ella nunca hubiera existido... Las palabras salieron en silencio mientras ella miraba hacia afuera, donde la oscuridad se expandía como si pudiera ver una vida diferente justo al alcance. Y una vez más el mundo pareció doblarse. Seguía siendo la misma casa de bambú, la misma escalera, pero el aire era diferente. La luz de la tarde caía suavemente y cálida sobre el patio, envolviendo todo con una luz suave. El cielo mantenía esa luz tranquila que hacía que el mundo se sintiera en paz, como si hubiera ralentizado su respiración. Uri y Tutu estaban sentados juntos en el escalón, cada uno sosteniendo un vaso de agua fría con gotas de rocío en el borde. Una ligera brisa pasó entre los árboles y acarició sus rostros. Bajo sus ojos ya no había ojeras. Sus hombros estaban relajados. Cuando reía, su risa ya no tenía vestigios de cansancio. Un pequeño gato callejero apareció en el patio, deslizándose entre sus piernas, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Tutu sonrió suavemente y se agachó para levantarlo. El gato comenzó a ronronear al instante, acurrucándose en su pecho, como si confiara en ella de inmediato. Yuri la miró con un codo apoyado en su rodilla y la otra mano sosteniendo su vaso. Su mirada estaba llena de respeto silencioso, como si estuviera mirando hacia un futuro, no solo hacia un momento. «Algún día tendremos un niño», dijo lentamente. «Creo que será tan lindo como este». Esas palabras lo sorprendieron un poco, incluso a él. Se sintieron como un acto de valentía, como entrar en una habitación llena de luz. Las mejillas de Tutu se sonrojaron casi de inmediato. Miró al gato fingiendo estudiar sus bigotes para no tener que mirar sus ojos. «¿Por qué de repente hablas de tener hijos?», murmuró, aunque su sonrisa seguía dibujándose en las comisuras de sus labios. «Porque puedo verlo», respondió él con una voz tranquila y segura. «Tú, yo, un niño corriendo por este patio, persiguiendo a este gato, haciendo ruido en esta casa tranquila». Lo dijo sin miedo, sin mirar hacia la cerca, sin preocuparse de si alguien los estaba escuchando. La imagen era tan simple. Una casa modesta, un gato callejero. Dos personas hablando del mañana como si fuera algo ya destinado. La única preocupación de ellos podría ser si la sopa estaba salada, si el techo necesitaba reparación antes de la temporada de lluvias, o si el niño tendría tu sonrisa o mi terquedad. No había ningún nombre flotando sobre su futuro como una amenaza. La imagen brilló y luego se desvaneció como la niebla bajo una brisa más fuerte. Regresando a la realidad, la lámpara de aceite titilaba. La luz naranja se desvaneció por un momento, proyectando formas extrañas sobre la pared antes de recuperarse. Tutu recogió las piernas abrazando suavemente sus rodillas. Su cabeza seguía apoyada en el hombro de Uri, pero había un peso nuevo en su respiración, el peso de algo perdido, aunque nunca lo habían tenido realmente. Uri la miró en la débil luz. Podía ver la luz en sus ojos, como si las lágrimas estuvieran flotando justo debajo de la superficie, resistiéndose a caer, porque ya estaban demasiado acostumbradas a ser contenidas. Ninguno de los dos lloró. Ninguno de los dos gritó.
Solo se sentaron allí escuchando el viento acariciar suavemente los caños de bambú. Entre ellos, un pensamiento silencioso pesaba proveniente de todas partes, persistente y amargo. Estaban destinados a una vida tranquila, una vida que les fue arrebatada antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. El viento hizo que los caños de bambú crujieran nuevamente, esta vez más fuerte, como si intentara hacerse escuchar. Uri suspiró lentamente y se apartó del borde de los pensamientos que siempre lo arrastraban. Miró a la mujer que descansaba sobre él, a la que había prometido proteger incluso cuando no tenía más que su propia terquedad. «Vamos», susurró. «No has comido en todo el día». «No tengo hambre», respondió Tutu automáticamente. Él no discutió. En lugar de eso, se levantó suavemente y la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas se sintieron un poco inestables, pero la siguió hacia la pequeña cocina. La lámpara de aceite sobre la mesa proyectaba una luz suave sobre los tazones de madera antiguos y la olla sobre la estufa de barro. Yuri levantó la tapa de la olla. El arroz ya estaba frío. La sopa al lado también había perdido su calor. «Siéntate», dijo suavemente. Ella lo hizo sentándose en la silla baja. Yuri sirvió un tazón de sopa y lo puso frente a ella, luego se sirvió una porción más pequeña para sí mismo. Miró cómo sus dedos sujetaban la cuchara dudando, como si tuviera que recordarse a sí misma qué hacer a continuación. Comieron casi en silencio. El sonido de las cucharas chocando suavemente contra los tazones era lo único que rompía el silencio entre ellos. En otra vida, una vida que estaba lo suficientemente cerca, pero fuera de alcance, esta pequeña cocina se vería casi igual, pero la sensación sería completamente diferente. La lámpara iluminaría una mesa llena de platos, verduras, salteadas, pescado, guisado, un tazón de sopa, que él había cocinado con orgullo siguiendo la receta que ella le enseñó. Yuri se sentaría frente a ella, ligeramente inclinado hacia atrás, con una pierna estirada bajo la mesa. «Tenga cuidado», rió ella empujando suavemente su pierna. «Estás ocupando todo el espacio». «Porque planeo quedarme aquí para siempre», respondió él con facilidad. Ella lo miró con una sonrisa, luego puso un trozo de pescado en su tazón. «Entonces deberías aprender a cocinar más cosas, además de esto». Él fingió estar herido y luego rompió en risa. Hablarían sobre repintar la puerta de madera, plantar más hierbas detrás de la casa, tal vez hacer un pequeño columpio bajo el árbol de pomelo. Su conversación no sería apresurada. No tendrían que escuchar pasos entre cada frase, simplemente dos personas construyendo una vida, un plan simple a la vez. En la mesa real, la cuchara de Tutu se detuvo en el aire a medio camino de llevarla a la boca. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Yuri suavemente. «En nada», mintió ella, luego corrigió. «En todo». Dejó la cuchara y miró su tazón de sopa, su reflejo temblando en el agua. «Me pregunto», susurró, «¿cómo se sentiría despertar sin miedo a escuchar su nombre? ¿Cómo sería salir de esta casa sin tener que revisar el camino? Primero ir al mercado contigo como cualquier otra persona». La mano de Yuri se extendió sobre la mesa cubriendo la suya. Su palma era cálida, firme. «Si Lin nunca hubiera existido», dijo lentamente, «seguiríamos aquí. Con la misma casa, el mismo camino, los mismos árboles, solo que sin el miedo que los rodea». «¿Tendremos felicidad?», preguntó ella. «Ya la tenemos», respondió él suavemente. «Solo que son pedazos, momentos que nos arrebataron entre todo el miedo». Ella tragó con dificultad. «A veces siento que ella nos robó toda nuestra vida». «No pudo robarnos todo», dijo él, su voz firme. «Ella no puede poseer nuestros recuerdos ni el futuro que aún queremos». Se levantó y caminó detrás de ella, rodeando sus hombros con un brazo y colocando suavemente su mentón sobre su cabello. Por un momento la casa dejó de ser un refugio y se convirtió más en un escudo que eligieron juntos. «Escucha lo que te digo», continuó su voz baja pero clara.
Tal vez nunca sepamos cómo sería nuestra vida si ella no hubiera aparecido. Pero sé esto incluso con ella, incluso con todo el miedo todavía te elijo a ti cada día. Ella cerró los ojos, las lágrimas quedaron atrapadas en sus pestañas. Estoy tan cansada, Yuri, susurró. Cansada de ser perseguida en una vida que debería haber sido nuestra. Lo sé, respondió él apretando más fuerte su abrazo. Entonces lucharemos por los pedazos de paz que aún podamos recuperar. Nos despertaremos juntos, comeremos juntos, hablaré contigo sobre nuestro futuro aunque tengamos que susurrar. Fuera un perro ladraba en alguna parte lejana. El sonido fue rápidamente absorbido por la oscuridad de la noche. En una vida donde Lynn no existiera, terminarían la comida, lavarían los platos juntos y luego salirían a sentarse en el umbral de madera, mirando las estrellas florecer entre los árboles. Uri señalaría las constelaciones aunque no fueran correctas. Ambos se reirían y lo corregirían. Se acurrucarían el uno al otro no por miedo, sino simplemente porque se sentían en paz. En esta vida apagarían la lámpara juntos. La oscuridad los rodearía, pero sus manos seguirían entrelazadas mientras regresaban a la esterilla para dormir. Los caños de bambú crujirían suavemente, la noche se acercaba. Tutu se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido de su corazón constante y terco. Si ella nunca hubiera existido, suspiró ella en el silencio. Viviremos en paz. Yuri besó su frente. Aún encontraremos la paz, susurró. Incluso en un mundo donde ella todavía exista. En la oscuridad de la casa de bambú, dos figuras se aferraban una a la otra, sosteniendo una paz frágil pero firme. No la vida intacta que podrían haber tenido, sino la vida que se negaban a rendirse a pesar de todo lo que les había sido arrebatado. Che trong tay anh ra hiệu cho Tử Tiêu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Tư Lành phát hiện và nhìn lao thẳng vào vực sâu. Tiếng cười giòn tan bởi kêu vang khắp rừng khi cả hai dệt theo qua gốc tre xung tua từng núi đá. Cuối cùng Uzi nhanh tay úp sống bắt gọn con rúi trong tiếng hét lên dưới họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình mà vẫn cười rạng rỡ. Bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tử Tiêu, ánh mắt dịu dàng như núi. Khắc ấy, chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng và một con rúi, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Tử Tiêu khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết ở một góc cạnh khác trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Và niềm hạnh phúc nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?